versículos del 10 al 12. Y el tema es la batalla espiritual. Deseando que el Señor les hable y pueda usted descubrir el por qué hay tanta lucha en su vida. ¿Por qué cuando usted quiere hacer algo para Dios hay algo que se lo impide? Cuando usted piensa hacer algo para Dios y no está usted pensando en que tiene una guerra espiritual, siempre hay oposición. Es una oposición brutal contra nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Algunos que se cambian de iglesia, de congregación, dicen es que vi cosas que no me agradaban. ¿Quién se las mostró? Porque no vemos retrospectivamente hacia nosotros que también otras personas ven cosas en nuestra vida que son desagradables. Y estamos haciendo un juicio de la gente. Y nosotros no somos jueces de nadie. La salvación es personal. Y le pido a Dios que me ayude para que quede muy claro lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién es el opositor suyo y el mío? ¿Quién es el que le quiere hacer la vida imposible? Aún en el matrimonio. ¿Sí? ¿Quién es? Satanás. Satanás no se presenta como lo pintan, rojo, con cuernos, en un trinche, una cola con una punta de flecha. ¿Sí? Ese no es Satanás. Huiríamos. Pero Satanás se presenta como ángel de luz. Es bondadoso, es dulce, es sutil, enamora al yo, cautiva. Por eso hay tanto sexo. ¿Sí? Por eso dicen las personas, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Cómo no? Y vamos a ver que Dios nos ayude para que nos ministre, para que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Porque hay una oposición brutal. Él no te puede, si eres salvo o salvo, Él no te puede quitar la salvación. Él no te la dio. Pero repito lo que les he dicho, pero sí te puede inutilizar para que des mal testimonio. Y el conflicto es que le eches la culpa a tu cónyuge cuando tus hijos andan mal, y les eches la culpa al medio ambiente, ¿sí? Pero no es el medio ambiente, es el pecado que mora en nosotros. Lo leímos hace rato en Romanos capítulo 7. Quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Quién lo leyeron, se acuerdan? Por eso hay que empujar de rodillas hacia adelante, y decirle como decía David a su alma, ¿sí? Alma mía, bendice a Jehová, y no olvides nunca ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Háblale a tu alma, que se doble tu alma, tu yo, delante del Todopoderoso. Experimentar lo que cantamos hace un momento. Poderoso Dios. Y en el momento en que lo experimentes, tu vida va a cambiar. En ese preciso momento en que veas que todo lo puede Dios, en ese momento va a cambiar tu vida. Totalmente. La epístola del apóstol Pablo, que vamos a estudiar un poco, a la iglesia de Éfeso, ha sido llamada la epístola de la madurez cristiana.
la epístola de la madurez cristiana. Somos unos bebés, muchos de nosotros. ¿Los bebés hacen berrinches? ¿Sí? ¿Usted no hace berrinches? Más que los bebés. Y ahí en Efesios 6, versículos del 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha a muerte, donde no te va a soltar hasta el último segundo de tu vida aquí en la tierra. Él pelea por las almas. Y cuando tú realmente eres una mujer, un hombre de oración, es lo que estás haciendo. Estás peleando por las almas en el mundo espiritual. Por eso Satanás te impide la oración. Por eso Satanás te impide el ayuno. Por eso Satanás te estorba. Personas que conozco que, pastor, ore por mi esposo para que me acompañe a la iglesia. Yo les digo con todo respeto, ¿para qué quiere que la acompañe? Mejor que se salve primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues ore por él, respételo, respete a su esposa, para que puedan ver la eficacia del Evangelio. ¿Están de acuerdo? Porque como dice Juan capítulo 3, que el que nace de nuevo es como el viento. ¿Sí se acuerdan que sí lo dice? Juan 3:8. Es como el viento usted no lo ve, pero ve los efectos del viento. Usted camina por la calle en una multitud de personas, pero la gente ve algo en usted, un efecto de ser cristiano. Y le preguntan: ¿eres tú cristiana, verdad? Sí, sin que tú lo andes vociferando. Porque ven algo diferente en tu vida. Nosotros hacemos la diferencia. Satanás no se mete con los del mundo ni con los deportistas famosos, no se mete con las artistas, no se mete con ellos, se quiere meter con nosotros. Allá nos tiene agarrados con la fama, la lana y la dama. Aquí es donde él quiere meterse y es el primero que llega a las congregaciones para distraerte. Y con todo respeto, para que no apagues tu teléfono celular y de repente vibra y te sales, y eso rompe una reverencia con Dios. Somos muy irreverentes. ¿Tú crees que a Dios le parece eso? Yo les he dicho: deje su teléfono celular en su casa y su reloj también, o en su carro, para que Dios tenga oportunidad de hablarle, y esté usted atenta y atento a lo que Dios quiere decirle. No estar esperando una llamada, no, eso es irreverencia, es decir que no tienes a Dios en primer lugar. Bendito Dios. El cristiano verdadero se describe en los capítulos 1 al 3 del libro de Efesios. Tome nota para que lo estudie en su casa, ¿sí? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? No podemos estudiar toda la epístola, pero ya la estudiamos en la escuela dominical. Pero dice que Efesios capítulo 1, versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Cristo, con dos cosas: para que seamos, ¿qué? Santos, apartados.
y sin mancha delante de Dios. Aquí podemos aparentar que vivimos sin mancha, pero Dios te ve, Dios te conoce igual que a mí. Por eso decía Pablo a Timoteo, procura con diligencia aprobarte, presentarte aprobado delante de Dios, no de los hombres. Aprobado delante de Dios. A los hombres los podemos engañar con una apariencia de piedad, a Dios no lo podemos engañar. El problema es que muchos pensamos que sí lo podemos engañar. Cuidado. Escogidos que desde antes de que el mundo fuese. Dios conoce su iglesia desde antes, los que van a vivir con ellos, con Él. Y por eso nos da el Espíritu Santo, un espíritu de amor, como familia cristiana, donde nos protegemos unos a otros, nos guardamos, oramos los unos por los otros, nos exhortamos los unos por los otros. ¿No nos gusta la exhortación? ¿Habremos nacido de nuevo? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Juntamente cuando Cristo resucitó, nosotros no estábamos ahí hace 2000 años, pero dice Dios que juntamente con todos los que hemos creído en esos 2000 años, juntamente con Él nos resucitó. ¿Estábamos muertos o no estábamos muertos en pecados y delitos? ¿Sí o no? Nos resucitó, ¿y qué más dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos sienta a sus hijos, desde luego, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no pertenece usted a este mundo. Ya no pertenece a este mundo. Si le sigue gustando el mundo, dígaselo a Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Hemos recibido vida espiritual y estar en los lugares celestiales significa estar bajo el dominio de Cristo. Muchos lo quieren como Salvador, como proveedor, como sanador, pero pocos lo quieren como su Señor, como su Rey. ¿Cómo tiene usted a Cristo? ¿Como su sanador, su proveedor, su salvador? ¿O lo tiene usted como su Señor y como su Rey? Porque si usted lo tiene como su Señor y su Rey, estamos sentados en lugares celestiales con Él. Estamos bajo el dominio de Cristo y de su palabra. Hacemos lo que Él dice, no lo que yo digo. ¿Sí me explico? Estamos bajo el dominio ¿de quién? De Cristo, si estamos sentados en lugares celestiales. Y no estamos debajo del dominio del diablo. Vaya conmigo a 1 de Juan 5:19. Ojalá que Dios me ayude y esté usted pensando y atento y atenta para discernir cuál es su posición. ¿Ya tiene usted 1 de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La verdadera iglesia de Cristo está sentada en los lugares celestiales. Vive bajo el dominio de Cristo. Obedece lo que está aquí escrito en las Santas Escrituras, que es el manual para nosotros. Y usted no puede obedecer al Señor si no ha nacido de nuevo, y menos si no estudia la palabra para que lo guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está todo lo que usted necesita saber para vivir una vida en victoria. Aquí está.
muchos lugares dan cursos y muchas cosas para ser mejores. No puedes ser mejor si no has nacido de nuevo. Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Todos los gobiernos, escúchenme, todos los partidos políticos, todo aquello que no está debajo de la tutela de Cristo es gobernado por Satanás. No lo digo yo, lo dice la Santa Palabra. Obviamente con la anuencia de Dios, con un propósito. Juan 8:44, si usted se acuerda de lo que le dijo Jesucristo a los judíos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ellos se habían dicho antes: somos hijos de Dios. No, mucha gente dice que es hija de Dios, y no es cierto. No es cierto. Hay un fruto, hay un fruto. El cristiano verdadero vive fiel a la vida que se describe en los capítulos 4 de Efesios al capítulo 6, versículo 9, si lo quiere usted leer. Eso es lo que Dios quiere en la fidelidad de nosotros. Del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9. El verdadero cristiano vive en fidelidad a ese estilo de vida. Quiero leerles algo nada más de Efesios 4, versículo 1, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, aquí está hablando el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego, es un ruego, fíjense bien, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andéis como es digno del nombre de Jesucristo. El nombre cristiano significa muchas cosas en el cielo, aunque la primera vez que llamaron cristianos a los seguidores de Cristo fue en un lugar que se llamaba Antioquía, y no lo dijeron porque los vieran y se agradaran, sino se los pusieron como un apodo, como burla para aquellos primeros cristianos. A los verdaderos cristianos nos agarran de burla, ¿sí? Y eso no les gusta a muchos. Dice: ahora eres hermanita, eres hermanito. Sí, gracias a Dios. A mí me decían, viví todavía 8 años trabajando en la policía, y me decían: ahí viene el hermano comandante. Y gracias a Dios que era el hermano. ¿Hermano de quién? De Cristo. Escúchelo bien. Ve aquí a mis hermanos y dile que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué privilegio! Por eso dice Hebreos capítulo 2 que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es más bien que a lo mejor usted se avergüenza de que le digan hermanos. O sea, hay por HIV, hermana. Nos da pena. Pero ¿qué tal cuando nos dicen: oye, mi hijo de... ¿cómo estás? Porque así estamos acostumbrados a que nos tratemos. Yo pues preso en el Señor. Con la palabra preso, Pablo menciona su encarcelamiento. Él estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta epístola de Efesios. Ahí se puso a escribirla, lo puedo leer en el capítulo 3, versículo 1 de Efesios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquel que encarcelaba a los cristianos, ahora vivió encarcelado un buen tiempo por Cristo Jesús y por usted y por mí,
presentarnos el Evangelio de poder. Sí sabe que Saulo de Tarso encarcelaba a los cristianos y los hacía blasfemar y los golpeaba, ya estaba. Él estuvo en el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces, nos hace saber el apóstol Pablo lo que cuesta nuestra decisión de andar como es digno en el Señor. Y que él mismo había pagado un costo considerable a causa de su obediencia a Jesucristo. Si usted lee la vida de Pablo, ¿sí?, por ser obediente al Señor, cuánta oposición, pero no había quien detuviera al hombre hasta que lo mandó a matar el emperador romano y le cortaron la cabeza. Pero Dios se lo avisó y lo dejó establecido: ya estoy yo para partir. Por eso él en su deseo estuvo ministrándole a otros para que siguieran la obra, a Tito, a Epafras, a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, versículo 2, las cosas que has oído de mí, enséñaselas a hombres fieles que han de ser idóneos también para enseñar a otros. Fieles, hombres fieles. Habrá aquí hombres fieles que buscan al Señor para aprender, ser discípulos para enseñar también a otros. Qué terrible va a ser el día que estemos delante del Señor, amados hermanos. Ojalá que sea para bien y no para mal. Bendito Dios. La vida cristiana fiel es una batalla. Es una batalla. Es guerra en la escala máxima. Porque cuando Dios comienza a bendecir a una persona, Satanás empieza a atacarla. Por eso a veces me sonrío, no me burlo. A veces digo, caray, cuánta ignorancia. De que nos ponen un versículo ahí y ponemos amén. Y Dios te bendice, cuidado. Cuidado. Dios quiere bendecir, su corazón es bendecir. Pero si no estás en obediencia, no te va a bendecir nunca. Te va a corregir. A todos nos gustan los regalos, ¿no? ¿O no? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿A quién no le gustan los regalos? Todos queremos regalos. A veces te los dan no porque te hayas portado bien, sino porque así es el humanismo. Pero Dios no es humano. Dios no te da nada si no estás en obediencia. Pero la vida cristiana fiel es una batalla, es guerra a la escala máxima. Estamos peleando contra Satanás, contra principados, contra potestades, contra demonios en los lugares celestiales. Y repito, no se te presentan lo horrible que son. El demonio de la duda, ¿y lo conoces? El demonio de la duda. ¿Cuántas de ustedes cuando no llega el esposo empieza el demonio? Bueno, al menos si ya lo conoce, ya sabes que anda por allá, ¿no? De casquíbano. Empieza la duda. ¿No es cierto? Y luego cuando llega empieza el demonio del pleito. ¿A dónde te vas? Es bien sutil. Bien sutil. Entra como serpiente, ¿sí? Y empieza a provocarte cosas aquí en tu mente. Aquí está la lucha. Por eso se inventó el yoga. Por eso la psicología, por eso la psiquiatría, tantas otras cosas, para pretender componer la vida. No se puede si no te la compone Cristo cuando viene a tu vida. Nosotros somos un espíritu metido en un cuerpo. Y a veces le echamos la culpa al cuerpo de lo que hace el alma. El cuerpo es lo que usamos para el pecado. Bendito sea Dios. Si andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en humildad y no en orgullo. ¿Cómo andamos en ese aspecto? En humildad
y no en orgullo, no pendencieros, no contenciosos, en humildad, no en orgullo. El orgullo te hace contender, el orgullo te hace defenderte y buscar, es que tengo derecho. No tienes ningún derecho como cristiano. Estamos en una batalla. No nos gusta este evangelio, pero es el evangelio que yo he aprendido. Si caminas en humildad y no en orgullo, si caminas en unidad y no causas divisiones, ¿saben ustedes que nosotros como esposos causamos divisiones entre nuestros hijos y nosotros? ¿Sí lo saben o no? Con los pleitos que tenemos ahí. Y hay personas que se atreven a decir, si no fuera por mis hijos no seguiría yo. Tremendo. En unidad y no causando divisiones. ¿Por qué muchas personas llegan a las congregaciones, hermana Catalina, y están desde chiquillos allí en la escuela dominical y los maestros esforzándose por enseñar palabra, pero los niños llegan a su casa y ven la hipocresía de sus padres? Y en lugar de traerlos a una claridad, los traemos a una confusión. ¿Me doy a entender o no? Satanás tratando de tronar tu familia, y en muchas lo ha logrado. En muchos lo ha logrado. No hablo de los que no están en una congregación, sino de los que están en una congregación, lo que estamos hablando hoy, de la lucha de Satanás contra los que se congregan. ¿Ven? Satanás va a partir tu casa, tarde que temprano te descuidas, te vas a separar y tú vas a buscar tu propia solución. Es que tengo derecho porque así y así, asado, no tienes nada. Estás viendo alguna situación anómala, ponte de rodillas para que Dios enderece lo posible. Es lo que menos hacemos. Reclamos y reclamos y reclamos. Ahí está metido Satanás. La sutileza del diablo. Cuando vivimos en el hombre nuevo y no en el viejo, cuando vivimos en el verdadero amor y no en lujuria, cuando vivimos en la luz y no en tinieblas, ahí empieza una lucha brutal de Satanás contra nosotros. Pero estando llenos del Espíritu Santo es otra cosa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra que leímos. Nosotros no tenemos la consistencia, la fuerza para esta lucha. Yo ya hace un rato, ahí ese momento estaba yo luchando muy fuerte, pero fuerte, bien tremendo. Me sentía yo mal, pero decía yo, Señor, me siento mal, me siento pésimo, Señor. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me estoy enfermando, Señor? Sí. Hasta que el Señor tuvo misericordia, yo decía, Señor, dime algo. Necesito que me hables, Dios. Y me habló. Y eso fue lo que me alentó a pasar aquel día. Porque ¿qué voy a pasar a decir? ¿Qué puedo decir? Para poder enseñarles que tenemos que estar libres de Satanás. Si yo mismo estoy encarcelándome. Él es el que nos mete el pie. Él es el que lucha contra aquellos que se meten en serio con Dios. Cuando tú tomas en serio a Dios, Dios te toma en serio y Satanás también. Mientras no lo tomes en serio, tu vida no funciona. Y ahí te deja que te la lleves un cristianismo, entre comillas. Llenos del Espíritu Santo y no llenos de las cosas del mundo, diversiones, viviendo nuestra vida como si fuéramos independientes de Dios. ¿Cuántos vivimos estas vidas como si fuéramos independientes de Dios? Muchísimos, muchísimo. Por eso hay un remanente fiel que Dios tiene.
Nosotros los creyentes somos esclavos de Cristo, no somos independientes de Cristo. No hacemos lo que bien nos parece. Así vivieron en el libro de los jueces. ¿Cuántos jueces les envió el Señor? Y al final del libro de los jueces dice, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo estamos en este aspecto? Si estamos sentados en los lugares celestiales, estamos debajo del reinado de Cristo. Si no estamos sentados en lugares celestiales, hacemos lo que bien nos parece. Vamos un rato a la congregación, vamos a orar un rato, vamos a leer la Biblia, ¿no? A ver que un versículo, y ya con eso, pues ya estoy contento y contento. No, hermanos, el que tiene que estar contento contigo es Dios. Llenos del Espíritu Santo y no llenos de las cosas del mundo, diversiones, viviendo nuestra vida como si fuéramos independientes y no esclavos de Cristo, entonces podemos tener la certeza total de que vamos a tener oposición. Y hay que empujar. ¿Cómo? Con rodillas, con ayuno, con oración. Vamos a tener conflictos fuertes con las tinieblas espirituales de maldad en las regiones celestes. No vayamos a creer que cuando crecemos en obediencia a Dios, la batalla espiritual se hace más fácil. No es cierto, no es cierto. A los que continúan sirviendo al Señor de manera efectiva, Satanás intensificará sus esfuerzos en contra de ti y te va a meter miedo. Eso es lo que Él hace. A medida que creces y te haces más fuerte en el Espíritu, más fuertes serán los ataques de Satanás. Más fuertes. Eso tiene que advertírselo a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, personas que han querido servirle al Señor, matrimonios, y ahorita ya están partidos. ¿Por qué? Porque le pidieron servir a su manera y no orando juntos, no leyendo la palabra juntos, porque no son dos, sino son uno. El cristiano que se esfuerza en crecer en el conocimiento de la palabra y lo obedece, sirviendo al Señor, sabrá que a medida que el Señor le otorga dominio sobre tentaciones y debilidades, Satanás se volverá más sutil en otras áreas. El trabajo. Es que tengo que trabajar para la manutención de mi casa. ¿Y tú te lo crees? Y poco a poco te vas separando de tu relación con Dios y por obvio con los de tu casa. Y por ahí te vas a encontrar, si has sido un mujeriego, por ahí te vas a encontrar ahí alguien que te va a atrapar y te va a ayudar. Y si eres una mujer que te gustan los hombres, pues por ahí va a ser también. Vas a decir, es que tengo mi derecho a divertirme. Vas a pensar que te estás vengando de algo. Es tremendo. Y es Satanás el que te pone todos ese tipo de dardos en la mente. Dios. Amén. Entonces el cristiano que se esfuerza en crecer en el conocimiento de la palabra y Dios te da el poder para dominar cosas en tu vida, va Satanás a buscar otra cosa que no te va a parecer malo. Isaías capítulo 5, ¿sí lo han leído? Hay de aquellos, versículo 20, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. No tenemos la óptica suficiente para calificar las cosas, por eso Dios te dejó la lámpara para que preguntes aquí. Yo te preguntaré y tú me contestarás, dice la palabra. Señor, quiero ser rico. ¿Qué dice Proverbios?
desiste de ser rico. Conténtate con lo que tienes, no andes buscando otras cosas. Y qué difícil es en un mundo donde todo es competencia, ¿no? Por ahí se te mete Satanás. Te entrega tu plato de lentejas como le entregó Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y después se quiso quejar que había sido engañado. Por favor, es el segundo platillo más caro que yo veo en toda mi vida. No es que te sientes en el mejor restaurante y el más caro, no. El más caro, el platillo más caro fue el primero, fue un fruto en el huerto. Porque no creo que haya comido esta mujer porque tenía hambre. ¿Sí? Y luego el otro segundo platillo más caro, ¿cuál fue? El de las lentejas, que Saúl perdió su primogenitura. Y ahí estamos en esas situaciones ustedes y yo. Por eso dice el libro de Hebreos que luego procuró la primogenitura con llanto, mucho llanto, pero ya no le fue concedido. Por eso quiero decirles, y se lo repito, a Dios no lo mueves con lágrimas, no se te olvide, lo mueves con obediencia, a la palabra. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú estás en la palabra, tus oraciones y tus lágrimas sí son escuchadas por tus hijos, por tu parentela, que estás intercediendo por ellos. Pero cuando andas en desobediencia, podrás orar y ayunar y hacer muchas cosas. No funciona en el corazón de Dios. Isaías 58 lo dice, sobre el ayuno. Ayunáis y dices, no hiciste caso. ¿Cómo te voy a hacer caso si andas en desobediencia? La obediencia tiene poder. Pero cuando Él te está atacando y tú sigues caminando, amado hermano, tu victoria será más grande. Tu victoria será más grande. Es muy bonito decir somos más que vencedores, sí, pero ¿dónde está eso? ¿Cómo estás tú? Asómate a tu vida, ¿cómo la estás viviendo? ¿Estás viviendo bajo el poder de Dios? Y no estoy hablando del poder que habla del mundo, ¿no? De las películas, no. El poder del Altísimo, aquel que con su palabra hizo todo el universo. Cuando tú caminas en obediencia, hay más ataques y sigues hacia adelante, sigues firme, la victoria será más grande. Se notará más y más la vida de Cristo en ti. Y vivirás en el poder de Dios. Cristo vivió en el poder del Espíritu Santo. No fue tentado por Satanás. Pero no fue tentado para probar que iba a pecar. No, Él nunca pecó. Él vino para enseñarnos cómo se lucha contra Satanás. Y después que se alejó un poco de tiempo, lo volvió a tentar en el huerto de Getsemaní. Y de qué manera fue la lucha que hasta gotas de sangre caían del Señor. Eso es lo que hace Satanás. Tiene poder. Estás viendo a tus hijos, tus padres, tu familia perdida. ¿Cómo clamas al Señor? No lo haces porque Satanás te estorba, porque esas almas las quiere para Él. Cuando llega Abraham de haber liberado a su sobrino, ¿cómo se llama? Lot, le sale Pera, no el obispo de aquí, le sale Pera, el rey de Sodoma, y le dice a Abraham, quédate con todo el dinero y dame las almas. Quédate con todo el dinero y dame las almas. ¿Y qué cosa le dijo Abraham? No, dice, porque yo no quiero que tú digas que me enriqueciste a mí. Bendito sea Dios. El dinero, ¿qué cosa es la raíz de qué? No el dinero, sino el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Quieres vivir una vida de poder?
obedezcamos al Señor. Necesitamos sacudirnos de esa pereza espiritual. Esa pereza espiritual también es producto del diablo y de tu carne. Porque cuando vas a un evento que te gusta, poco te da pereza. Hasta lo estás esperando un mes antes, ¿no? ¿Verdad? Fíjate bien lo que estamos hablando. El cristiano que no tiene luchas por la atracción que hay en el mundo y que no le parece que hay algo malo, es un cristiano que ya cayó en el pecado. ¿Cuál pecado? De la complacencia. ¿Saben que hay un pecado de la complacencia? Dentro del cristianismo hay un pecado de la complacencia, de complaces a ti misma y a ti mismo. Y no estamos para perder el tiempo a los entendidos. Por eso dice la Biblia que los entendidos resplandecerán. Pecado de complacencia. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Sí se está escuchando? Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Dice: mirad bien cómo andáis, no como ¿qué? Como necios. La palabra necio se refiere a una persona que actúa de manera irresponsable. Somos hijos de Dios, hemos sido llamados a su servicio y podemos estar en ese adjetivo calificativo, irresponsables en el servicio a Dios. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. La palabra tiempo aquí en esta parte de la Biblia no es la palabra cronos, de tiempo, de los días, de las horas, no, eso no. Habla de la palabra, ¿cómo se llama? Kairos, con K. Aprovechando bien tu Kairos. ¿Cuál es el Kairos? El tiempo que tú tienes definido por Dios para estar aquí en la tierra. Tú tienes un tiempo. Yo tengo un tiempo. ¿Sí, hermanos y hermanas? Aprovechando bien ese tiempo. Yo viví 35 años aproximadamente perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Vagando sin rumbo, vacaciones, etc. Pero cuando vine a Cristo fue una cosa diferente. Porque ya no puedes decidir por ti mismo ni por ti mismo, sino tienes que esperar que Él sea el que te mueva, el que te dirija. Y cuando Él te dirige, vas de gloria en gloria. Aprovechando bien el tiempo, de 35 años para acá, hemos tratado de seguir las pisadas de Jesucristo. Aprovechando bien el tiempo. O sea, la palabra kairos habla de un tiempo fijo. ¿No han escuchado que el mundo dice que del rayo pasas, pero de la raya no? ¿Sí no han escuchado alguna vez? Sí. Si tú tienes una raya, va a llegar un momento en que mueres. Mueres, por eso se aprovecha bien el tiempo kairos, porque los días son malos. ¿Sí se han percatado ustedes lo que está pasando a su alrededor o no se percata? ¿Cuánta maldad hay? Bendito sea Dios. Dios ha establecido límite a nuestra vida y a nuestra oportunidad. Fíjense bien,
Él te salva y te da oportunidad de ser su sierva y su siervo. ¡Qué oportunidad tan grande! Yo me acuerdo cuando andaba en gobernación y se destapaba algún candidato a la presidencia de la República. Estuve 4 sexenios ahí trabajando. ¿Sí? Veía yo cómo la gente se pegaba para andar en las campañas políticas, a ver cuánto o qué puesto le podían dar. Todavía sigue haciéndose lo mismo. Y de su mismo peculio pagaba para andar ahí metidos. Y eso era para ellos aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechar la oportunidad. Dios estableció un límite a tu vida y una oportunidad. ¿La estás aprovechando? De servirle a Dios. ¿O sigues en el pecado de la complacencia? Y piensas, porque tu corazón es engañoso y perverso, piensas que cuando mueras te vas a ir allá arriba, ¿no? Aquí es donde empezamos a ser siervos del Señor, porque allá arriba vamos a seguir trabajando. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también, dijo Jesucristo. ¿Sí lo han leído, verdad? Dios estableció entonces límite a nuestra vida y nuestra oportunidad, y para servirle solo existen esos límites. Si hoy mueres, ¿le serviste a Dios? ¿Cuánto tiempo le serviste? ¿Y cómo le serviste? Porque de eso vamos a dar cuenta. Desde el Antiguo Testamento escuchamos a Moisés diciéndole al faraón, dice: Jehová, deje ir a mi pueblo para que se goce, ¿no? Para que me sirva. Para que me sirva. Leía yo que en Grecia había una estatua antigua, y mostraba a un hombre con alas en los pies. No sé si alguna vez en algún libro vieron un hombre con alas en los pies, una estatua. Y en su base de la estatua tenía una inscripción que decía que su nombre era oportunidad. ¿Sí? Oportunidad. ¿No ha escuchado usted? Si yo hubiera, los hubiera, sí los conozco. ¿No los conoce? ¿No los ha escuchado? Sí. ¿Hay aquí alguien de Torreón? Perdón, no se digo nada. Porque aquí escuché en Saltillo, dice, los tubos de Torreón. ¿Sí lo escucharon? Esa familia tuvo dinero. Y aquí dice, los hubiera. Si yo hubiera apreciado más las cosas, yo le hubiera entregado mi vida al Señor. ¿Por qué no se le entregas ahora? Para que no digas se los hubiera. Si yo no te lo puedo ministrar y el Espíritu Santo no te ministra el privilegio de ser siervo y sierva del Señor, nadie lo puede hacer. Nadie. Bendito Dios. Como cristianos debemos de invertir, de emplear al máximo todo el tiempo disponible y de dedicárselo al Señor. Todo el tiempo disponible. Tienes tu trabajo, pero tienes un tiempo disponible. ¿Cuánto tiempo te pasas en la computadora? ¿Cuánto tiempo te pasas en la televisión? Ese tiempo disponible, ¿qué haces con ese tiempo disponible? Despierta tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Ah, Dios. La cosa más necia que puede hacer un cristiano es desperdiciar el tiempo y las oportunidades. Es la cosa más necia que puede hacer un cristiano. Desperdiciar el tiempo. Desperdiciar el tiempo. Conozco personas que no lo desperdician, van en un avión y esperan que la persona que se siente empiece a orar para poderle hablar del Evangelio. Van viajando y están esperando hablarle a alguna persona del Evangelio. Desde la mañana que despiertan, Señor, dentro de tus misericordias que tienes cada mañana, permíteme hablarle a una persona de ti, Señor.
aprovechando bien el tiempo. Por eso es el discipulado, prepararse para saber lo que tiene uno que decirle a las personas. Son pocos los discípulos, y siempre ha sido así. ¿Cuántos trajo el Señor? 12 y uno lo traicionó. Bendito sea Dios. ¿Eh? Usar el tiempo que te queda disponible. ¿Cuánto tiempo tendrás? No sabes cuánto tiempo. Pero usa el tiempo que te queda disponible. Gálatas 6, versículo 10. Dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Eh? La oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, te pregunto, ¿habrá oportunidad de parte de Dios? Por decirte algo pequeñito, que aquí hay alguna mujer que no tiene en qué irse a su casa, dice, hermana, yo la llevo, aprovechando bien la oportunidad. Cosas que aparentemente parecen pequeñitas, pero a los ojos de Dios son grandes, porque estás dejando de complacerte a ti mismo para ser útil. Y si en esas cosas tan pequeñitas no eres útil, pues nunca te va a poner el Señor a hacer las mayores. Aunque tienes cierto dinero ahorrado para unas vacaciones, pero conoces que hay alguna persona que necesita. Y tú estás diciéndole al Señor, Señor, dame oportunidad de ser útil. Y de repente el Señor te habla y dice, llévaselos a fulana. Esa fulana nunca te pidió ayuda, pero se lo está pidiendo al Señor. He sido testimonio de varias cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes una relación directa con Dios y Él te dice qué hacer, a dónde ir y qué decir, no para que te manipulen como hacen en muchas congregaciones y te quitan todo el dinero y tú sales contento y contento porque crees que Dios te va a dar más. ¿Qué dice el versículo 10? Así que según tengamos oportunidad, no dejes que sigan volando las oportunidades en tu vida. Cada día hay una oportunidad de hacer algo para la gloria de Dios. Pero Satanás te lo va a impedir. Te lo va a impedir. Te lo va a impedir. Satanás no quiere que tú participes de lo que dices que es tuyo con otra persona. Se agarra de la envidia que tienes. Y tú y yo, ninguno de nosotros sabemos cuántos años, meses o días tenemos asignados por Dios. Por eso se nos dice en Efesios 5:16, mire qué dice ahí. Efesios 5:16, aprovechando que bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, o sea necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de la que aquí habla Pablo es la voluntad específica de Dios para tu vida. ¿La conoces? ¿La conoces? La voluntad de Dios específica para tu vida, porque Dios es específico, no es un Dios de confusión. Vamos a primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estoy en la voluntad de Dios. Escucho a mucha gente que dice, estoy en la... y andan viviendo de una forma pero inapropiada. No estás en la voluntad de Dios, estás debajo de la voluntad de Satanás y de tu carne, de tu yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es? Vuestra santificación.
que te apartes más del mundo, que te apartes más de las cosas que te gustan, para buscarlo a Él. Y que te apartes de fornicación. La palabra implica también adulterio, porneia, es lo que significa pornografía, porneia, adulterio, fornicación. Usted sabe que hay muchos que van a congregaciones y andan fornicando y andan en adulterio, ¿sí lo sabe? No les he visto. Al tiempo de Dios, ¿nos vamos a ver? Porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. La voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Nuestra santificación. Sed santos como ¿quién? Como yo soy santo, dijo el Señor Jesucristo. Digo, Dios a través del apóstol Pedro. La voluntad de Dios se cumple a perfección en la acción de gracias del cristiano, sin importar cuál sea su circunstancia. Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, no reclames, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por todo lo anterior, el Señor nos llama a la preparación. Estoy terminando. Todo lo que fue la introducción de lo que vamos a ver hoy en otra predicación. Pero Dios nos llama a la preparación. A la preparación, Efesios 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico en la vida cristiana es la preparación. Es la preparación. Estamos en una guerra. ¿Sí? Yo cuando entré al colegio militar, lo primero que te enseñan, ¿sí?, es a obedecer órdenes. El artículo 66 del Reglamento General de los Deberes Militares es el primer artículo que te enseña a obedecer órdenes. Y nosotros no estamos dispuestos a obedecer órdenes de arriba. Ese es nuestro conflicto. Somos un ejército de Dios. Obedecer órdenes. Por eso Satanás te hace que no obedezcas la palabra del Señor. Esposa, sométete a tu marido. No. Marido, trata a tu mujer como vaso más frágil. No. Hijos, obedece. No. Entonces, y así queremos estar en un ministerio de música o de predicación. ¿Cómo? Sin embargo, nosotros como pastores, que dejamos mucho que desear, nos ponemos. Y qué lamentable es para mí. El servicio al Señor es, desde que empiezas a servirle al Señor, es por la eternidad, por la eternidad. Aquí estás aprendiendo a obedecer a Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, algo básico en la vida cristiana es la preparación. El cristiano no preparado se convertirá en un cristiano derrotado. ¿Cómo está usted en ese aspecto? ¿Cómo está? Si tienes a tus hijos pequeñitos y no los instruyes, al rato vas a ser un cristiano derrotado con tus hijos. ¿Por qué? Porque viviste en tu pura complacencia. Piensas que, bueno, es que yo oro, sí, ora, pero es oración. Oración. Actúa. Instrúyelos. Bendito es Dios. Un cristiano derrotado que quiere servir al Señor en su propia fuerza y en su sabiduría. Mire qué dice 1 Corintios 2.
mi Dios. Del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Lo está usted leyendo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuche a Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe es para que creas lo que está aquí escrito y lo vivas. Y vivas de gloria en gloria, no de derrota en derrota. Por tal motivo, lo que nos están diciendo ahí se nos vuelve a decir, volvamos a Efesios 6, por favor, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. La armadura de Dios nos habla de la conducta de Dios, el cinturón de verdad. Dios es verdad. La coraza de justicia. Dios es justo. ¿Ven? Sí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Esto se lo quiero repetir para que entre en su mente y baje a su espíritu. Su lucha no es contra su cónyuge ni contra sus hijos, es contra Satanás. A tus hijos a lo mejor ya te los arrebató el diablo y no te has dado cuenta. ¿Qué cosa dice Génesis 4? ¿Qué cosa le dijo Dios a Caín? El pecado está ¿dónde? A la puerta. ¿Y qué dice Apocalipsis 3? He aquí yo estoy a la puerta. ¿A quién le vas a abrir? ¿A quién le vas a seguir abriendo la puerta de tu casa? ¿Al pecado o a Cristo? Eso depende de ti. Si el pecado no nos gustara tanto, ¿verdad? Qué fácil sería entrar al cielo. Pero es una delicia el pecado. Hasta cuando aprendes a deleitarte con el Señor, ves la asquerosidad de lo que antes te gustaba. Mientras tanto no veas al Señor, te deleites con Él, vas a seguir deleitándote en los pensamientos con muchas cosas que ofenden a Dios. Y te lo digo porque necesitas saber si eres salvo o no eres salvo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, cualquier otra fuerza es imposible, es impotente totalmente. No hay ninguna fuerza que pueda con Satanás más que la fuerza del Señor. Y esa fuerza está en nosotros y somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué cosa dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No le sigas dando vueltas porque vas a caer. La realidad del cristiano verdadero es que estamos en Cristo porque somos uno con Él. Fíjense bien, esa es la realidad del cristiano. Somos uno con Cristo. Luego lo busca 1 Corintios 6:17. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Somos uno con Cristo. La vida de Cristo es nuestra vida. El poder de Cristo es nuestro poder. Su camino es nuestro camino, su fuerza es nuestra fuerza. La fuerza del Señor es más que suficiente para la batalla contra Satanás. Cristo vive en mí. La apropiación de esa fuerza se nos da a través de los medios de la gracia. ¿Cuáles son los medios de la gracia para apropiarme de esa fuerza? La oración, el conocimiento y obediencia de las Sagradas Escrituras y fe para hacer nuestras las promesas de Dios. Aquí se los he repetido muchas veces.
jamás, jamás verás un justo desamparado y que sus hijos mendiguen pan. Un justo, una persona que camina en justicia, que hace lo que tiene que hacer, que hace lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Lo que está aquí. Aquí está todo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las cosas yo te las voy a dar, Dios, dice Dios. La economía de Dios es la mejor que hay, mejor que los bancos. Entonces, traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadlo, y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde, y seréis tierra deseable. La gente va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu vida que les impacta. No porque los invites un trago, los invites a comer, sino porque está la vida de Cristo huyendo. ¿Amén? ¿Sí? Aleluya. Y no tienes que andar pidiendo prestado a nadie. No tienes por qué deberle nada a nadie. El Señor lo dijo ahí en Ageo: mío es todo el oro y toda la plata. El Señor quiere sacarte adelante, pero ¿qué haces con el dinero que tienes? ¿Le das una buena dirección a tu dinero? ¿O estás en competencia con otras personas? Bendito es Dios. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? La armadura de Dios no es algo que se pone y se quita según la ocasión. He escuchado personas que dicen: le pongo la armadura y luego se la quita. No, se pone siempre. Es una conducta la armadura de Dios. Es una conducta. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, tú a donde vas llevas el Evangelio de la paz a las personas. Por eso dice la palabra: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. A ver, vete los pies con los pies, con hongos y con callos, pero si tú andas predicando el Evangelio, los ojos de Dios están bonitos tus pies. No tienes que ir a verte pedicure ni nada, que pínteme la uña roja y luego otra azul, así. Porque así es la moda, ¿no es cierto? Y el Señor, que dice en Romanos 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, no te conformes a las modas. Decía alguien hace mucho tiempo: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y es lo que más buscamos, las modas. Como cristianos, hágame el favor, en lugar de que la gente se fije en nosotros. Para cambiar, nosotros vamos cambiando las cosas. De veras, qué delicado es esto, hermano. ¿Sí? Mire, esa armadura provee poder divino. Tú eres hija y tú tienes el poder divino, pero necesitas ser enseñada, necesitas ser discipulado para saber qué es lo que Dios te entregó en Cristo Jesús. Pero Satanás siempre se va a oponer, porque en el momento que tú empiezas a caminar y a obedecer lo que Dios dice, Satanás ya perdió la batalla contigo. Totalmente. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. No se nos manda a pelear contra Satanás tampoco. Se nos manda a obedecer al Señor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas viene del griego metodia, con H intermedia, metodia. Satanás tiene métodos para atacarte. Él te está vigilando. Él es muy sutil, es muy sagaz. Si eres una persona que te gusta comprar de todo, al rato te llegan las ofertas. ¿A quién le gusta aquí comprar de todo? Está tan barato, y por acá llega 10, y por acá 30, y por acá 80, y resulta que ya tu salario se acabó de puros piquitos, ¿verdad?
¿Por qué no vives con lo que tienes? Satanás te ataca en las finanzas, porque sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso Dios dice, desiste de ser rico. ¿Cómo oraba el de Proverbios capítulo 30? No me hagas tan rico que me olvide de ti, ni tan pobre que te ofenda. Dame lo necesario. Y cuando entras en la paz de Dios, no tienes que andar buscando riquezas. Nada en absoluto. Es tremendo, es bien sagaz. Tienes un carro ya del año, ¿qué? Del año 2000, ya quieres uno, es que ya tiene mucho tiempo, pero te funciona, ¿no? A menos que no le des mantenimiento. Va a ser como aquellos dos muchachos que tienen un Volkswagen y llega uno y le mete la llave y no jalaba. Son de esas personas que piensan que nada más meter llave y punto, ¿no? Ya nunca checan el motor y no jalaba y no jalaba. Y le dice la otra, pues abre la carpeta, abre el frente, a ver qué pasa. Me robaron el motor. Nunca checaba. Dice la otra, no te preocupes, yo traigo otro en la cajuela. ¿No? ¿Sí me explico? Y así somos de ignorantes, hermano. Teniendo toda la sabiduría, ay Dios, para ser la gente más sabia en esta tierra. ¿Por qué no somos sabios? ¿Por qué? Porque tu pereza espiritual y Satanás la agarra para que no estudies la Biblia y entiendas quién eres en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Efesios 4:14, ¿qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está Satanás metido. Hombres, doctrinas. Cuando dice todo viento de doctrina, la palabra viento viene de una palabra griega que dice espíritu. Todo espíritu de doctrina. Satanás predica en las congregaciones y nos da un 80 o un 90% de verdad y nos da un 10% de veneno, y ese 80 o 90% de verdad es para que tú te sientas cómoda y cómodo, que te sientas bien, que no te sientas incómodo con lo que Dios quiere decirte. Por eso si vas a una congregación donde el asiento te es cómodo, te vas a quedar dormido. Mejor que te estés revolcando ahí en el asiento cuando escuchas las verdades de Dios y te mantengas despierto, porque Satanás anda detrás de ti. ¿No te ha agarrado? ¿No te tiene agarrado Satanás? Ah, es cierto, hombre, va. ¿No? Dios. Bendito es Dios. Y unos métodos tremendos, amados hermanos. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay un conflicto muy serio entre el bien y el mal en el campo de lo sobrenatural e invisible. Por lo tanto, tenemos que abstenernos de andar, como hacen muchos, echando fuera demonios. Por ahí tuvimos un tiempo echando fuera demonios, amados hermanos. Quiero decirle algo, ¿sí? Nosotros no sabemos, Dios no nos hizo para estar dentro del ámbito demoníaco. Conozco gente que están saliendo infectados de demonios. Aquí me hablaron hace como 3 meses, un pastor, oiga, ayúdeme. Yo sé que usted conoce esta doctrina, ayúdeme, por favor. Y habló
Hay una muchacha que se reúne con nosotros, ya muchacha de 38, 40 años, ya pues está endemoniada. ¿Y por qué se endemonió? Es que ella pertenece a un grupo de aquellos que echan fuera demonios. Ay, Dios. ¿Y dónde está el pastor? Bueno, no tienen pastor hasta eso. Andan haciendo lo que bien les parece. Y se le puede dar su número telefónico a su papá, sí, decirlo. Y me habló el Señor. Oye, mire, mi hijita, etcétera, estoy hablando con el Señor un buen rato. Y se oía unos gritos. Dije, ¿quién está gritando? Es mi hija. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Quién? Las emociones, ahí se mete Satanás. ¿Saben ustedes cómo les ganamos la batalla de Satanás? ¿Quieren saberlo? Ya se los he dicho. Pero se los voy a recordar. Vaya conmigo a Romanos 16. ¿Lo tiene? Versículos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ligeros para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cómo le ganas la batalla al diablo? ¿Cómo se la vas a ganar? Obediencia. En obediencia, en obediencia, en obediencia. ¿Por qué no tomas un papel y un lápiz y te pones a anotar en dónde estás desobedeciendo al Señor? ¿En dónde lo estás desobedeciendo? ¿Cuáles son las áreas donde le desobedeces? Hazlo, te va a convenir. ¿Dónde sabes que estás desobedeciendo a Dios? Porque ahí está Satanás metido. ¿Qué dice Efesios 4? No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo. Cuando usted tiene un problema con su cónyuge y pasan días, ahí está sentado Satanás ahí en tu casa, dice, porque no le hablas a tu cónyuge. No. ¿Cómo le vamos a ganar, Señor? En obediencia. En obediencia. No hay otra manera. No hay otra manera, amados hermanos. En su casa lea 2 Crónicas 20. Y va a ver cuando dice el rey Josafat que se le vino una multitud encima y le dice en una oración: Señor, no tenemos fuerza para contra grandes multitudes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor le manda una palabra a Josafat: Josafat, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. La guerra es de Dios, no es nuestra, contra Satanás. Yo obedezco a mi Padre y Él hace ese cargo de ponerme a Satanás debajo de los pies. No lo obedezco, pues está encima de mí, de mis hijos, de mis finanzas. Me enferma, y trae enfermedad tras enfermedad a mi familia. No salgo de ahí. Ahí veamos el libro de Job. Él no andaba mal. Estaba probando el Señor que un hombre que ama a Dios por encima de todas las cosas, por ese amor puede derrotar a Satanás. Así Satanás lo trata de acabar. Job puso en vergüenza al diablo. Un hombre que amaba a Dios venció a Satanás, porque puso a Dios en su primer lugar. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es algo tan tremendo para mi vida, el libro de Job. Se quedó sin nada. A veces hay alguien aquí que se queda sin trabajo y empieza a llorar. No, ya el Señor te da el trabajo y ya se te olvidó totalmente lo que estuviste diciendo de tu boca. Pongámonos a cuenta con Dios, hermanos. Y repito, la obediencia
te lleva a ser más que vencedor. No hay otra forma. ¿Cómo está tu casa, tu familia? ¿Cómo está? Empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con Dios y no le pidas, nada más ponte, escribe, reconoce. Señor, he estado mal en este aspecto. He estado mal en esta otra cosa, Señor. Ayúdame a obedecerte. Ya después lo rompes todo, lo quemas. Pero confesar. ¿En dónde has estado mal? Yo te podría decir, pasemos al frente para pedirle perdón a Dios. No es un acto de que pases al frente, sino que vayas de tu recámara lo más pronto posible y ahí te pongas delante de Dios a decirle todo lo que Dios sabe en esas áreas que estás muy mal y que te impide, Satanás, vivir una vida de gloria y gloria. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. ¿Amén? Si mi papá dice, mío es el oro y toda la plata, yo le estoy pidiendo un lugar propio de la iglesia. Y estoy esperando que cuando Él quiera así darme ese lugar, pues Él moverá las cosas. Pero yo no quiero mover nada. No quiero mover nada. No quiero mover nada. Si Dios quiere, Él hará las cosas. Interesante, ¿para qué quiero un lugar propio aquí en la iglesia? Yo quiero que ustedes y yo tengamos un lugar ahí arriba con Él, eternamente. Usted no lo quiere, que es cosa suya. Pero yo le pido a Dios que tenga misericordia de cada uno de ustedes, todos los días. Todos los días. Y si anda mal, que lo corrija, que la enderece, ¿sí? Pero que su alma no se pierda. Yo una vez se lo digo, por si vieran una cosa, dice, ay, el pastor habló, pues sí, para que el Señor te corrija, te enderece, porque el Señor al que ama, corrige, azota y lo azota fuerte. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así dijo David, he pecado gravemente contra ti, Señor. ¿Usted no ha pecado? ¿Cómo está su situación con Dios? Porque tal vez usted ore en el nombre de Jesucristo, pero tal vez no se está escuchando por cambios en mal. Y por eso Dios no contesta esas oraciones. Lo dice, ¿cómo se lo pide? Luego andamos como cristianos frustrados, tenemos cara de limón, no sé, estoy con la cara así, porque no tenemos el gozo de la salvación. Satanás siempre te va a pedir, te va a quitar el gozo de la salvación, va a tratar de hacerlo. En lugar de decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, tu palabra ha sido dada, deseando que es la que tú me diste para esta parte de esta iglesia. A veces queremos oír bendiciones y muchas cosas de parte tuya, pero las bendiciones tuyas tú las tienes para dar a aquellos que te obedecen, Señor. A nadie más se las da. Nos dices ahí en Deuteronomio 28 que si obedecemos tus mandamientos, tus preceptos, Padre bendito Dios, que nos pondrás por cabeza y no por cola, Señor. Nos dices que por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 saldrán huyendo, Señor. Que será bendita la canasta y la arteza de amasar en nuestra casa, Señor. Que el fruto del vientre de nuestra esposa será bendito, Padre bendito Dios, pero siempre y cuando obedezcamos tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos, Padre. Por favor, haz que esta congregación seamos obedientes a ti, Padre. Que nos acudas, Padre bendito Dios, de la gloria de toda esa desobediencia que traemos. Porque cuando andamos en rebelión estamos del lado del rebelde, Padre, que es Satanás. Tú quieres hijos en obediencia y para eso nos has dado el Espíritu Santo que vive en nosotros, para obedecer. Ciertamente nuestro yo contiende contra tu Espíritu Santo, pero Dios, ayúdanos, Padre, a menguar para que tú crezcas en cada uno de nosotros y que vayamos caminando hacia la cruz para decir pronto, Señor, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya lo digo yo. Gracias, Padre. Gracias por estas almas, por estas vidas, Dios. En este momento que vamos a partir de este lugar, Señor, Padre, ve con cada uno de nosotros, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, van a pasar los amigos.